Buenos días, en Neiva siendo las 9:04 de la mañana del día 15 de marzo del 2018, con el fin de continuar la audiencia concentrada donde se agotará las actuaciones previstas en el artículo 373 del Código General del Proceso, esto es, alegatos y sentencia, mediante el proceso verbal propuesto por Jaime Eduardo Moreno Ortega, Marta Nidia Carreño Hernández, Rosa Nuri Ramón Cano, Elizabeth Camargo Pedraza y Jorge Barrios Gutiérrez en contra del Parque Residencial San Juan Plaza, bajo el radicado número 41-001-31-003-004-2017-00-160-00, se da inicio a la misma, la cual es precedida por el doctor Edgar Alfonso Chao Sanabria, juez cuarto civil del circuito de Neiva, desarrollándose de la siguiente manera. Primero, identificación de los sujetos procesales. Se hace presente por la parte actora. Héctor Ángel Collazos Fierro, TP 105380 del Consejo Superior de la Judicatura, 12, cédula número 12-109-059, dirección para notificaciones, carrera quinta, 628, Torre, oficina 327, móvil 315-3091-84. Por la parte demandada. Johnny Andrés Puentes Collazos, con cédula de ciudadanía 80-098-712 Bogotá, tarjeta profesional 158.455, notificaciones en la carrera quinta, número 644, local 211, Neiva, Huila, Centro Comercial Metropolitano. Doralia Ingrid Carvajal Henao, cédula 55-169-648 de Neiva. Identificados como se encuentran los sujetos procesales presentes en esta audiencia, hace uso de la palabra el doctor Edgar Alfonso Chao Sanabria, juez cuarto civil del circuito, que preside la misma. Buenos días para todos. Inicialmente hará uso de la palabra el mandatario judicial de la parte actora. Buen día. Bien, en uso de la parte que nos corresponde para los alegatos de conclusión, encontramos que allí en las audiencias del 7 y 14 de marzo de la presente anualidad, una vez escuchados todos los testimonios interrogatorios y valoradas todas y cada una de las pruebas arrimadas al expediente, encontramos lo siguiente. Existiendo el acuerdo con los hechos 1, 4, 12 y 15 fueron probados y conciliados por los apoderados para probar el hecho de los testigos ser acordes en aceptar que el objeto de la asamblea era porque había necesidades imprevistas urgentes, el cual era elegir el Consejo de Administración. Los atestos fueron discordantes frente a la realidad acontecida en la asamblea y su convocatoria porque confunden la asamblea realizada el 28 de marzo, el 22 de abril y la de octubre del 2017. Graciela Moreno, propietaria del apartamento 204, afirma que para ella la convicción era que la asamblea del 22 de abril iba a complementar los dignatarios del Consejo por haber faltado la elección de los suplentes. Jorge Barrios tenía clara la asamblea, mas no la convocatoria y la discusión sobre la propiedad y usufructo, que considera que usufructo es un acto en derecho. Por lo tanto, este servidor considera inane las preguntas formuladas con respecto a este tema al señor Barrios, en tanto el despacho deberá decidir en derecho. Jaime Moreno afirma que la convocatoria se rehizo por recolección de firmas, fue elegido como consejero en la asamblea del 28 de marzo y en el relato de los hechos manifiesta la realización de las dos asambleas. Enid Perdomo Cerquera afirma que se eligieron 9 consejeros igual que los otros testigos, pero no se eligieron los suplentes. Afirma que los promotores de la petición desinformaban a los copropietarios afirmando que el objeto de la asamblea que se iba a convocar era para determinar la demanda contra la constructora, y con ese argumento los propietarios firmaron la petición de convocatoria de la asamblea. Rosa Nuri Ramón Cano es muy contundente en afirmar cómo sucedieron los hechos, tanto que el apoderado de la accionada se abstuvo de preguntar. Doralia Carvajal afirma que se eligieron 9 personas como dignatarios del Consejo de Administración, afirma que el señor Barrios era el secretario, manifiesta que existe una manifestación imprevista urgente. La interrogada frente a la pregunta que se le hace de la participación de más del 46% estaban en poderdantes organismos que superó el mínimo que podía estar representados por terceras personas. La misma manifiesta que la revisora fiscal convocó para evadir la orden del despacho judicial.
Si desglosamos el inciso final del artículo 52 del estatuto, que dice: nadie podrá aprobar a varios propietarios de unidades privadas que representen más del 5% de los coeficientes del condominio, tendremos que el coeficiente de la propiedad que corresponde al 100% de la propiedad, y para determinar el exceso de los poseedores, es decir, quienes se encontraban en la asamblea eran personas que nada tenían que ver con la comunidad del condominio objeto de la impugnación, son ajenas a las vicisitudes del conjunto residencial San Juan Plaza, primera etapa, en los siguientes términos: siendo 128 el total de los copropietarios, que corresponde actualmente al 100% del coeficiente, el 5% serían el 6.40 copropietarios, aproximado a personas serían 7 copropietarios. Y acontece que, haciendo una simple regla de 3 encontramos que ese 5% corresponde a 70 copropietarios. Y como lo asintió la representante legal del condominio en el interrogatorio, aunado a la documentación adjunta al proceso, se comprobó que el número de poseedores estaba superado en la provisión legal del estatuto del condominio. Entonces, sin hacer más menciones de versiones que también aunan en la realidad procesal, fácilmente podemos concluir que los actos decididos de la Asamblea Extraordinaria son nulos, por cuanto así se desprende del acervo probatorio. Todos los testimonios interrogatorios se confluyen en manifestar que había un consejo elegido el 28 de marzo del 2007. No obstante, sin ningún relato, procedieron a elegir un consejo de administración sin determinar qué pasaba con el anterior consejo. Además de ello, según el video adjunto al lugar introductor, minuto 34 y siguientes del mismo, se observa que es mayor el número de poseedores y de consumo con los testigos, en el cual cada tableta representaba un copropietario. Además, la testigo Carmen Rosa González afirma que evidentemente la administradora tuvo que ver con la convocatoria a la nueva asamblea, a pesar de negarlo en el interrogatorio, cuando se le solicita que relate sobre este tópico. Manifiesta que su esposo, que era consejero del consejo elegido el 23 de marzo del 2007, le comentó que el consejo pretendía terminarle el contrato a la administradora Dalí, donde podemos concluir que evidentemente quien lideró la convocatoria fue la administradora para evitar ser removida del cargo, tal como lo narró la testigo Rosanuri Ramón y los otros testigos. En estas consideraciones dejo de expreso mis alegatos, planteando que obviamente solicito al despacho se decreten nulos los actos que pedimos en el nivel. Gracias. Seguidamente hará uso de la palabra la parte contradictora. Señor juez, cuando iniciamos el proceso objeto del litigio, las partes acordamos como objeto del litigio establecer si la asamblea del 22 de abril se desarrolló bajo los procedimientos legales establecidos en la Ley 675 y en los estatutos de la Unidad San Juan Plaza. Igualmente, en los hechos, solamente establecimos como probados algunos, siendo obligación del demandante probar los demás hechos. Y en este momento voy a manifestar que la parte demandante no probó ninguno de los hechos que tenía la obligación de probar, porque no probó a lo largo del proceso que haya sido la administradora Doralia Carvajal la que haya convocado a la asamblea del 22 de abril. ¿Por qué? Porque con los testimonios de Carmen Rosa González Horta, Eduardo Rojas Leguízamo y el interrogatorio de parte de la señora Doralia, se dejó plenamente demostrado que fue la copropiedad en un porcentaje mayoritario. La ley solamente exige el 20% y quienes convocaron fueron más del 39%, firmando una planilla, teniendo conocimiento de cuál era la convocatoria y teniendo conocimiento del informe de revisoría fiscal. Es decir, su señoría, que acá no está llamada a prosperar ninguno de los hechos bajo los que sustentó la demanda la parte demandante, puesto que todos los hechos que no se probaron son argumentaciones que tenían que haber sido presentadas
en los alegatos de conclusión y no a manera de hechos. Indicar en los hechos situaciones subjetivas que no fueron probadas, como que Doralia se quería acentuar en el poder o que la revisora fiscal se quería acentuar en el poder, no son ciertos, porque la señora Doralia, en el interrogatorio de parte, se le preguntó si ella había sido la convocante, a lo cual contestó que no, que habían sido los propietarios. A la señora Carmen y Eduardo se les preguntó igualmente y su respuesta fue negativa, indicando que habían sido los copropietarios. La ley exige solamente el 20% y convocaron el 39%. Es por eso, señoría, que al demandante no haber probado los hechos bajo los cuales argumenta su demanda, las excepciones de falta de la intimidad en la causa por activa del demandante Jorge Barrios Gutiérrez está llamada a prosperar. Y está llamada a prosperar ¿por qué? Aquí en el proceso se demostró, incluso con los interrogatorios de parte de los demandantes, sobre todo el propio señor Jorge Barrios Gutiérrez y el de su esposa, testigo que se tachó de falso y que acá demostramos cómo fue tan falso el testimonio de la señora Amparo Cerón, que manifestó haber asistido a la asamblea del 22 de abril, y acá delante del juez demostramos que ella ni siquiera asistió a la asamblea porque otorgó poder. Se le preguntó a quién le había otorgado poder y no supo manifestarnos ni siquiera a quién le otorgó poder. Un testigo totalmente falso. Al igual que los testimonios de Graciela Moreno Ortega y Esperanza Ortega de Moreno, que son familiares de los que hoy demandan al conjunto San Juan Plaza. Testimonios que no influyeron en nada porque no probaron que hubieran participado en representación de algún propietario, sino que simplemente manifestaron que habían asistido. Lo más extraño es que quienes asisten a las asambleas son personas que tienen interés propio o en representación de alguno de los inmuebles para poder participar, debatir, incluso votar para elegir y también para ser elegidos. Es por esto que el señor Jorge Barrios Gutiérrez, cuando se le pregunta a la señora Amparo Cerón quién es el propietario del apartamento, ella es clara al manifestar que ella es la propietaria del apartamento y que el señor Jorge Barrios Gutiérrez solamente tiene el usufructo. Consta en el expediente el certificado de libertad y tradición, en donde se prueba que es Amparo Cerón la propietaria del inmueble y no el señor Jorge Barrios Gutiérrez. En el certificado de libertad y tradición, con el interrogatorio de parte de Jorge Barrios Gutiérrez y el testimonio de Amparo Cerón, ha quedado claridad que es usufructuario. Así lo establece el Código Civil en el artículo 823, el cual contempla que el derecho de usufructo es un derecho real que consiste en la facultad de gozar de una cosa con cargo de conservar su forma y sustancia y de restituir a su dueño. Entonces el señor Jorge Barrios, siendo usufructuario y no propietario, incumple con lo establecido en el artículo 49 de la ley 675 del 2001, el cual establece la impugnación de decisiones, y el artículo es claro y objetivo al manifestar que solamente podrán impugnar las decisiones de asambleas el administrador, el revisor fiscal y los propietarios de bienes privados. Acá la norma no nos habla de usufructuarios, no nos habla de tenedores, no nos habla de poseedores, no nos habla de arrendatarios a ningún título. Es decir, que el señor ha quedado más allá de toda duda demostrado que el señor Jorge Barrios no tiene la capacidad jurídica para estar demandando para ser demandante dentro del presente proceso. La excepción de cumplimiento de los procedimientos legales y de reglamento interno del conjunto San Juan Plaza para el desarrollo de la asamblea extraordinaria el día 22 de abril de 2017 también está llamada a prosperar por lo siguiente. Es necesario explicarle, y acá quedó demostrado en el proceso,
¿por qué fue necesario convocar a la asamblea del 22 de abril del 2017? Es claro que entre el 28 de marzo y el 22 de abril del 2017 no pasó ni siquiera un mes. Y acá tenemos que aplicar el principio que lo que se hace en derecho, se deshace en derecho. Y esto fue lo que ocurrió en el conjunto San Juan Plaza. Lamentablemente en la asamblea ordinaria del 2017 se eligieron 9 consejeros, pero esos 9 consejeros fueron elegidos engañando a los asambleístas. ¿Y por qué los engañaron? En el informe de revisoría fiscal en el video de la asamblea del 28 de marzo del 2017, con la intervención de la revisora fiscal y de la administradora en la asamblea del 28 de marzo del 2017, se dejó establecida una condición y se dejó claridad, que el señor Jorge Barrios no era quien había asistido ni con poder, ni quien había ingresado con lo que ellos denominan la paleta, es decir, el voto o representación del apartamento. Quien ingresó en representación del inmueble fue su esposa propietaria, la señora Amparo Cerón. Pero ¿qué sucede? El señor Jorge Barrios acá aceptó que él tenía que presentar un documento certificado de libertad y tradición donde se indicara que él era el propietario. Él engañó a la asamblea, su señoría, del 28 de marzo, cuando le manifiesta a la asamblea que él iba a presentar un documento donde era propietario. Acá también con el interrogatorio de parte de la señora Doralia, el testimonio de Carmen Rosa y el testimonio de Eduardo Rojas Leguízamo, se dejó sentado que en la asamblea del 28 de marzo fueron los propios 9 consejeros elegidos los que no permitieron que se nombraran suplentes. Y es a partir de ese momento, del engaño al que sometió el señor Jorge Barrios a la asamblea del 28, de evitar que se nombraran suplentes, que se presenta el error y es necesario arreglar la situación que se presentó el 22 de abril. El estatuto que gobierna, bueno, empecemos porque el señor Jorge Barrios ha quedado más que demostrado que él no presentó ningún documento. Cuando se reunió el Consejo de Administración, acá fue aceptado, por lo cual solamente quedaron 8 miembros. ¿Y por qué quedaron 8 miembros? Porque es que el artículo 59 del estatuto que gobierna el San Juan Plaza establece que el Consejo de Administración será compuesto por 9 miembros principales y 9 suplentes. Ya tenemos claro y quedó probado que acá no se nombró, en la asamblea del 28 de marzo no se nombró suplente. Entonces empieza el parágrafo 1 del estatuto del San Juan Plaza a decirnos qué pasa cuando una persona de ellas no cumple con las cualidades para ser consejero. El parágrafo primero nos dice: para ser miembro del Consejo de Administración es requisito esencial ser propietario. Acá no dice usufructuario, no dice arrendatario, no dice tenedor, y trae una serie de cualidades que tiene que tener el consejero. Pero ya en la parte final del parágrafo primero del artículo 59 nos indica que quien fuera elegido no reuniendo esta condición con posterioridad a la elección no podrá actuar y será reemplazado por el suplente por el respectivo periodo. ¿Qué sucedió? Que no habían suplentes. Por lo tanto, quedaron 8. Y en el informe de revisoría fiscal, con el testimonio de Doralia, de Carmen Rosa y Eduardo Rojas, después se nos informó y quedó probado que presentaron renuncia los señores Carlos Mario Uruán y el señor Jairo Garay, y resulta que no había suplentes para que los reemplazaran, es decir, quedaron 6. Entonces, ¿por qué existe la necesidad imprevista, manifiesta y urgente de convocar una nueva asamblea de copropietarios?
porque es que el artículo 53 de la ley 675 del 2001 establece una obligatoriedad, es de obligatorio cumplimiento, y nos dice que tendrán un consejo de administración integrado por un número impar de 3 o más propietarios. En este caso, el consejo había quedado conformado por 6 personas, inicialmente por 8, porque el señor Jorge Barrios ya ha quedado más que claro que no era usufructuario, no propietario, no habían suplentes, después renunciaron 2, quedaron 6. Es decir, que ese consejo no tenía las facultades legales ni siquiera para reunirse, deliberar o debatir, no contaba con esas facultades legales. A raíz de esa situación, la revisaría fiscal, que no es nombrada por la administradora, es nombrada por la propia asamblea, y que fue nombrada el 28 de marzo por mayoría, y en cumplimiento de sus funciones, da un informe técnico y jurídico sobre la situación que está afectando al conjunto. Obviamente los propietarios empiezan a preguntar qué es lo que está pasando, empiezan a reunirse, y ellos mismos, en el porcentaje del 39%, convocan una asamblea. En esa asamblea le solicitan a la administradora, mira, tanto es así que del 28 de marzo al 11 de abril no han pasado ni siquiera 15 días, y son los propios copropietarios los que le solicitan a la administradora que se convoque a una asamblea extraordinaria en el menor tiempo posible. Documento que reposa en el archivo, y el punto esencial es el número 4, donde manifiestan elección de Consejo de Administración vigencia 2017-2018 en razón a que no se cumplió con lo establecido en el artículo 59 del Reglamento de Propiedad Horizontal en la Asamblea General Ordinaria realizada el 28 de marzo del 2017. Y a continuación dicen que la razón principal que nos motiva la realización, óigase bien, urgente de esta Asamblea General Extraordinaria, y continúa con la explicación y la motivación, que no la leo porque ya hace parte del proceso. Se convoca la asamblea del 22 de abril, y ya en la asamblea del 22 de abril, acá la parte demandante dice que es que había un porcentaje mayoritario, que es que habían personas que tenían más del 5% del coeficiente que permite el reglamento interno del conjunto, lo cual no es cierto, porque si observamos el acta de asamblea, en el inicio del desarrollo no asistió el 100%, asistió solamente el 76.640%, de los cuales solamente tenían poder el 54%, y si dividimos 54 por 5, estamos hablando que apenas habían 10 personas con poder, y el resto, el 21.782%, eran propietarios. Es decir, acá quedó demostrado con el testimonio de Doralia y de la señora Carmen Rosa, que fue la quien hizo el control y entregó lo que ellos denominan paletas, que son los votos, que a ninguna persona se le entregaron más allá de 4 votos. Es decir, que no superó el 5% del coeficiente que exige el artículo 52 cuando se integra la asamblea de copropietarios, la cual dice que nadie podrá apoderar a varios propietarios de unidades privadas que representen más del 5%. Ya para finalizar, la asamblea se reunió legalmente, y dentro de sus funciones legalmente establecidas en el artículo 37 de la ley 675, nos establece que las decisiones que se tomen en la asamblea también serán de obligatorio cumplimiento para los disidentes que hoy demandan. Y el artículo 38 numeral quinto y el artículo 53 literal E de la ley 675 y el artículo 53 del literal E del reglamento interno establecen claramente cuáles son las funciones de la Asamblea General de Propietarios. Y dice, elegir y remover los miembros del Consejo de Administración. En la Asamblea del 22 de abril se nombró un nuevo Consejo de Administración, por lo cual el anterior quedó legalmente revocado y el del 22 de abril quedó legalmente establecido. Su señoría, las excepciones están llamadas a prosperar, se demostró legalmente y probatoriamente. Gracias.
se ha propuesto en esta primera instancia el proceder a examinar si efectivamente la asamblea efectuada por el Parque Residencial San Juan Plaza se ajustó en un todo a derecho de conformidad con lo que prescribe tanto la Constitución Política, la ley y los estatutos propios de esta institución. El debate jurídico se centra en establecer si efectivamente la convocatoria se ajustó en un todo a la posibilidad de llevar a cabo una asamblea extraordinaria con motivo de presentarse una circunstancia imprevista o, como lo señala el articulado 54 en su parágrafo, que haya una urgencia, dijéramos, manifiesta para que ésta se presentase. Inicialmente hemos de considerar que efectivamente se reúnen los presupuestos procesales de demanda en forma, las partes son capaces para acudir a este estrado judicial, están debidamente representadas y hay capacidad de obra. Nos corresponde evacuar el estudio tanto de las pretensiones y más exactamente de la fundamentación fáctica de las mismas para poder dilucidar si se tiene o no el debido derecho a acceder a las mismas por ser violatorias del estatuto privado que rige a la comunidad demandada. Inicialmente hemos de considerar que nos encontramos frente a una acción establecida en el Código General del Proceso para que todas aquellas personas que consideren lesionado su legítimo interés dentro de una comunidad de proceder a infirmar las actuaciones tanto de su órgano máximo como de sus respectivos órganos administrativos en atención a que son transgresoras del ordenamiento legal, entendiéndose por el mismo igualmente los estatutos, los cuales son ley para los asociados. Tienes entonces que efectivamente hay que estudiar en forma primordial al comienzo de este fallo si nos encontramos efectivamente frente a una falta o ausencia de legitimación en la causa. La legitimación en la causa, como lo hemos consentido quienes pertenecemos al ejercicio de la ciencia jurídica, constituye aquel presupuesto fundamental para que el operador judicial pueda válidamente entrar a dilucidar sobre las pretensiones, la contestación que se hagan a las mismas, la formulación de excepciones y la réplica a estas. En grosso modo se ha dicho que la legitimación en la causa es la relación sustancial que existe entre las partes en un proceso y el interés sustancial del litigio, es decir, el interés jurídico que le asiste al asociado para poder instaurar válidamente una acción ante un estrado judicial. De igual manera, se predica de aquella persona de quien se exige la obligación correlativa al derecho que se está
demandando. Es decir, es la habilitación que la ley le da a una persona para poder actuar procesalmente, trátese de un sujeto activo o pasivo. Hablamos inicialmente de la causa por activa para exigir la vocación de quien reclama la titularidad de un derecho que la ley le ha concedido, es decir, que la ley le ha facultado ser su titular, en quien la ley ha radicado el derecho. Y este se circunscribe esencialmente en materia procesal al derecho que se le reconoce en forma específica para poder demandar válidamente ante un estrado judicial mediante lo que se ha denominado un ejercicio de control, de poder acudir a que se le reconozca su derecho, a que se le declare o que obtenga para sí la indemnización a que a bien hubiere tenido lugar, en virtud de las circunstancias de modo y lugar que rodean el hecho generador del perjuicio demandado. Cuando una persona demuestra el interés en virtud de ser perjudicado por una acción o omisión, podrá demandar válidamente ante el Estado judicial, porque así lo ha instituido para el presente caso el artículo 382 del Código General del Proceso. Podemos igualmente aducir que la falta de legitimación en la causa no constituye una excepción que pueda enervar las pretensiones de la demanda, sino que se configura un presupuesto anterior y necesario para proferir sentencia. En el entendido que no se encuentra demostrada la legitimación, el juez no podrá entrar a considerar de mérito las pretensiones incoadas, pues deberá reconocer que ante la ausencia de legitimación por pasiva o por activa, no le corresponde entrar a dilucidar pretensiones que necesariamente requieren de ser estudiadas juiciosamente y razonablemente a través de un proferimiento de mérito que dilucide la existencia o no del derecho demandado en las pretensiones. El Consejo de Estado ha sido claro en varias oportunidades en referirse a esta figura jurídica y admite que la legitimación en la causa es una posibilidad de una persona entrar a formular o controvertir pretensiones que están contenidas en un libelo demandatorio, ya sea porque efectivamente es titular de la acción, estaríamos frente a un sujeto activo, o porque a esa titularidad le corresponde una obligación de quien es sujeto pasivo en la relación jurídica sustancial a debatir en el proceso. La relación entre las partes y el interés del litigio nunca va a generar nulidad. Jurisprudencialmente se decantó este aspecto y por ello se resolverá, pero por la autoridad judicial, sin entrar a dilucidar el aspecto de fondo que corresponde a la controversia en derecho planteada. La legitimación en la causa no existe cuando el actor es persona distinta a quien le corresponde presentar las pretensiones, es decir, la formulación de una demanda le corresponde a la persona que por el derecho sustancial está llamada a formularla. Y también cuando el demandado es diferente a aquella persona que debería responder, es decir, que tenía a su cargo la obligación correlativa al derecho que se le atribuye en tal condición al actor
no existiría legitimación en pasiva. Al examinar las circunstancias aquí planteadas por una excepción formulada en pasiva, se tiene, es claro, el estatuto civil en establecer la forma como se adquiere el dominio de los bienes y establece en el artículo 673 que uno de los modos de adquirir el dominio es la tradición. E igualmente, al referirnos a la adquisición del dominio de los predios inmuebles, establece el artículo 1857 en su inciso segundo, que se perfecciona con la suscripción de la escritura pública. Y es aún más, teniéndose en cuenta que la escritura pública, es decir, el contrato, da lugar a obligaciones personales, se hace necesario hacer la tradición, que no es otra cosa que la mutación del derecho de dominio de una persona a otra. Y se acude en esta instancia a lo que expone el artículo 756 en su inciso primero, que dice que la tradición de los bienes inmuebles o raíces se hará mediante la escritura del correspondiente título en el folio de matrícula inmobiliaria que a él le pertenece. De este modo, inicialmente entraremos a considerar, primero, el señor Jorge Barrios era titular de derecho de dominio respecto de uno de los predios que conforman la unidad residencial San Juan Plaza. Hasta la presente, para este despacho, no es afirmativa la respuesta. No aparece el folio de matrícula inmobiliaria en donde aquel funja como titular del dominio. Sobra advertir que el usufructo es un derecho real distinto al dominio que se tienen sobre las cosas. Es así que podemos dilucidar este primer punto determinando que si el señor Jorge Barrios no era titular del derecho de dominio sobre una de las copropiedades que conforman el Parque Residencial San Juan Plaza, no podía ser elegido miembro de la Junta llamada Consejo Administrativo de esta institución. Es claro la reglamentación que se contiene en los artículos 59 y 54. Igualmente lo expuesto en el acápite 53, para poder determinar que efectivamente se está o no en presencia de los requisitos que la ley exige para poder ser titular del derecho de dominio. ¿Qué trascendencia tiene para el fallo que se ha de dilucidar en esta instancia? Que efectivamente, si no se era titular del derecho de dominio, no podíamos ser nombrados como miembros del Consejo de Administración, circunstancia que ha debido ponerse de presente desde un comienzo. No se hizo.
no se hizo cuando a ello ha debido ser. El artículo 52 nos expone: la asamblea de propietarios está conformada por todos los propietarios de los bienes privados. Siguientemente, ¿quién podrá ser miembro del consejo del conjunto Parque Residencial San Juan Plaza? Acudimos al artículo 59. Manifiesta: el Consejo de Administración será integrado por 9 miembros principales y 9 miembros suplentes. Y a renglón seguido se establece: parágrafo primero, para ser miembro del Consejo de Administración es requisito esencial ser propietario. El primer presupuesto fundamental para poder acceder a ser miembro del Consejo de Administración es el de ser propietario según los estatutos internos del Parque Residencial San Juan Plaza. Como se reitera por el despacho, no aparece el título escriturario ni el folio de matrícula inmobiliaria en donde conste que efectivamente Jorge Barrios, hoy actor, estaba legitimado para ser miembro del consejo directivo e igualmente pertenecer como deliberante en la Asamblea General de Copropietarios. No se ha demostrado que le hubiesen concedido poder o poderes algunos para actuar dentro de aquella asamblea del día 28 de marzo del 2017. Pero es que ese no es el ángulo esencial de esta circunstancia. No. El examen se hará sobre la asamblea del 22 de abril del año inmediatamente anterior. Para ello se requiere que, como ya lo hemos advertido, si el señor Barrios no era titular del derecho de dominio, no estamos frente a una persona que tenga el reconocimiento del derecho adjetivo para poder ser parte en esta clase de proceso. Es decir, no aparece acreditado hasta la presente en las piezas procesales que conforman este plenario que el citado señor efectivamente es propietario y por lo tanto, como tal o legítimamente investido de poder, podía, mediante el ejercicio de la representación, poder intentar la acción que hoy ocupa la atención de este despacho. Hablamos a renglón seguido de lo que es la asamblea del 22 de abril del 2017. Toda asamblea, para que válidamente se pueda realizar, debe tener un acto de convocatoria en el cual esté inserto el orden del día.
¿Qué es lo trascendental de la convocatoria? El que ésta sea por demás clara, expresa y precisa en su tenor literal, y que quienes fungen como copropietarios puedan ser quienes interpreten la voluntad que se manifiesta en dicha convocatoria. ¿A qué se refiere la voluntad? A que puedan conocer que a qué se les convoca. Si bien es cierto, en derecho se puede efectuar manifestaciones verbales y en forma escrita para proceder a una convocatoria como la que ocupa la atención de este despacho, esta debe ser en forma escrita. Y es así como a folio 102 encontramos efectivamente que según manifestación que se hace dentro de la misma, se convoca por Doralia Ingrid Carvajal Henao en calidad de administradora a una asamblea extraordinaria de copropietarios. Manifiesta ella en su convocatoria a cada uno de los copropietarios que esta es presentada de conformidad con lo expuesto en solicitud escrita por el 39.537% del coeficiente de copropietarios del conjunto Parque Residencial San Juan Plaza. Y ella igualmente asevera que con este requisito se reúnen los presupuestos del artículo 39 de la Ley 675 del 2001 que rige la copropiedad y el artículo 54 parágrafo 1 del estatuto privado de dicha copropiedad. Este documento que fuera presentado por la parte actora no fue impugnado por ninguno de los sujetos procesales intervinientes en este proceso. Por tal, da plena validez este despacho a lo en ella manifestado. ¿Cuál es una convocatoria que no adolece de reproche alguno, ni por la parte actora ni por la parte contradictora? La ley le reconoce plena validez en el Estatuto Procesal General. Siguiendo con este análisis de este medio probatorio, establecemos que en el punto cuarto se lee: elección de Consejo de Administración vigencia 2017-2018, en razón a que no se cumplió con lo establecido en el artículo 59 del Reglamento de Propiedad Horizontal en la Asamblea General de Copropietarios realizada el 28 de marzo del 2017. Esa es la motivación que presenta la administradora para llegar a que se vuelva a reunir la asamblea en forma extraordinaria. Si acudimos a parte de los estatutos que nos hizo llegar la parte actora, en dicho acápite se lee: dado que el Consejo de Administración es potestativo, se dispone por el presente reglamento creación de un Consejo de Administración integrado por 9 miembros principales y 9 miembros suplentes, personales nombrados anualmente por la Asamblea General de Propietarios. ¿Qué señala esto? En su parágrafo primero, es claro en señalar
quien fuera elegido no reuniendo esta condición con posterioridad a la elección, no podrá actuar y será reemplazado por el suplente por el respectivo periodo. Al examinarse la asamblea llevada a cabo el 28 de marzo de la misma anualidad que hemos venido haciendo alusión, se tiene que efectivamente, luego de leída la misma, no hubo nombramiento de ningún miembro suplente del Consejo de Administración. Al no poder pertenecer quien no era propietario de ningún inmueble del Parque Residencial San Juan Plaza al Consejo de Administración, pues no podía entrar a desempeñar el cargo de consejero principal. Debería haberse acudido al suplente. Y esto es de trascendental importancia en el desarrollo del fallo que vamos a tener en este momento que proferir. Sí, es presupuesto fundamental de que el Consejo sea presidido por un número impar, 3, 5, 7, 9, 11, etc., en razón a las decisiones que han de tomarse por el mismo. Y aún más allá vamos a que pueden existir consejos de administración. Son 9, pueden deliberar válidamente con un 75%, porcentaje que hemos de tener en cuenta para posterior y entrar a hacer las consideraciones que son fundamentales para la decisión a tomar. Sí, señor. Ya no contábamos con suplentes en ninguno de los 9 cargos que establecía el reglamento de propiedad horizontal del Parque Residencial San Juan Plaza. Había una persona que no podía ejercer su cargo, que no podía tomar ni siquiera asiento para deliberar, mucho menos para entrar a tomar decisiones en nombre del conjunto aquí demandado. ¿Qué circunstancia se presentó? Que efectivamente existen 2 renuncias de 2 miembros del Consejo de Administración. Entonces ya no contábamos con 8, sino con 6. ¿Y cuál era la dificultad? De que no teníamos miembros suplentes para haber reemplazado estos 2 personajes que renunciaron. Ya con 6 el Consejo estaba en un 66%. Y era de pleno derecho entrar a dilucidar cuál era el mecanismo idóneo para proceder a la conformación del Consejo de Administración. ¿Cómo lo ordenaba? Tanto la ley, artículo de 2001, 657, como el mismo estatuto que regulaba la convivencia o regula la convivencia del conjunto residencial San Juan Plaza. La convocatoria no fue cuestionada en mayor forma. Se alega que quienes convocaron fueron a instancias de la administradora.
que fue el administrador a quien manipuló la convocatoria. Al entrar a considerar las circunstancias que dan lugar a esta convocatoria, debemos tener en cuenta, en primer lugar, las personas que conforman el grupo de copropietarios, entre los cuales se les recepcionó testimonio en esta instancia. Son personas adultas, mayores, que tienen sus títulos profesionales, que tienen su capacidad de deliberación y razonamiento por demás normales, y en quienes no surtiría efecto una manipulación de una tercera persona en forma normal y lógica. Quien ha tenido una formación académica es una persona que ha pasado por muchos claustros académicos y en la cual su personalidad se va formando a tal extremo que adquiere la capacidad para el ejercicio de una actividad profesional y que no pueda decirse válidamente, sin soportes, que fue manipulado. Máxime cuando existe un documento de convocatoria que nos afirma para qué fuimos convocados a la asamblea del 22 de abril del 2017. Tanto la revisora fiscal como los testimonios de la parte demandada fueron claros en afirmar quién fue el que se encargó, entre otras, de recolectar firmas para esa convocatoria. E igualmente los testimonios de la parte actora señalan que un señor Eduardo Rojas Leguizamón, quien estuvo acá sentado en este estrado, fue de los que recogió firmas e impulsó la convocatoria. ¿A qué se contrae entonces? Hay una convocatoria que hasta la presente no fue motivo de impugnación, ni podemos afirmar válidamente que el porcentaje del 39.537% no corresponde a la realidad. No ha sido infirmado este documento, y al no ser impugnado ni tachado de falso, le corresponde al despacho darle la credibilidad que éste merece, máxime si ese hace parte de un acervo probatoria que han constituido las partes comprometidas en este proceso. Aspecto a considerar seguidamente: hubo intervención de personas que violaron el coeficiente del 5% de representación en la asamblea. Si bien es cierto, el despacho sí hace un reparo, y un reparo grave, no se justifica que en una asamblea como la que se llevó a cabo en dicha oportunidad no se haya respetado ni el uso de la palabra ni las personas como tales. Es grotesco lo que se ve, en donde no se puede ni hablar. Desafortunadamente, hay circunstancias de la vida en que pone a las personas en extremo tal de rivalidad que se presentan unos espectáculos, por decir lo mínimo, bochornosos. No se establece la persona que tenía más del 5% del coeficiente y por lo tanto su actuación dentro de la asamblea era ilegal. Ese reparo se ha hecho, pero el despacho, al ver
el video que se nos trae, no puede establecer porque no los conoce a los asociados. Si se hubiera dicho el nombre, hubiera sido objeto de convocatoria este proceso y de certificación por parte del ente administrativo que nos certificara tanto la persona como los votos que emitió en dicha asamblea. Pero no aparece el nombre del copropietario para poder establecer un juicio de valor que nos dé certeza sobre lo que efectivamente sucedió respecto de la votación de personas que tenían poderes por un coeficiente mayor al 5%. Ese reparo no se puede, por lo tanto, entrar a corroborar por este despacho. Así exista prueba testimonial que diga que hubo personas que, esos personajes que declararon acá en esta instancia, en modo alguno señalaron que personas tenían más del coeficiente del 5%, del coeficiente del 5% que le impedían válidamente actuar en la asamblea. Se ha afirmado por esta instancia que la convocatoria tenía una falsa motivación. Extraordinariamente se puede reunir de conformidad con el artículo 54, parágrafo primero, en forma extraordinaria, por motivos de necesidades imprevistas o urgentes. Aquí se ha dicho que no había ningún motivo de imprevisión. Efectivamente, ¿qué se deduce del término imprevisión jurídicamente? Para el derecho, la imprevisión es aquello que no se puede prever dentro de un ejercicio mental de la lógica y la razón. Si un estatuto nos dice que debemos nombrar 9 miembros principales y 9 miembros suplentes, quiere decir que estaba previniéndose que en caso de que no existe el principal, el suplente viene a ejercer las funciones del consejero principal. Se habla del estado de necesidad porque no había un consejo de administración que pudiera ni deliberar ni decidir. ¿Quiere este despacho significar que la asamblea de copropietarios es el órgano máximo rector de las directrices de la copropiedad? Efectivamente, si ustedes leen los estatutos, se habla de que el consejo deberá ser elegido para 1 año. Pero en los estatutos no se previó ni se estableció como prohibición alguna el no poder celebrar una asamblea con la finalidad de nombrar un nuevo consejo de administración cuando existiere la necesidad y aún más la urgencia. El consejo de administración es el órgano que diseña las políticas administrativas del conjunto, asociación, fundación de que se trate. No podemos válidamente sostener que sin consejo de administración puede funcionar una copropiedad.
Por eso es que la misma ley establece la existencia de un consejo de administración. Y esa es la razón de ser. Y más aún, le da la potestad única y exclusiva a la Asamblea General de Copropietarios para que éste los designe. Es decir, el mismo derecho de ser elegido se tiene en una u otra instancia cuando la necesidad así lo requiera. El manejo presupuestal, el manejo de las obras, el manejo interno requiere con urgencia de un consejo de administración que pueda deliberar inicialmente y sobre todo que pueda tomar decisiones encaminadas a desarrollar el objeto de la copropiedad. Llama mucho la atención, sí, el por qué los asociados deliberaron para nombrar el consejo de administración y no para hacerlo respecto del personal que había renunciado, de quien no podía ejercer las funciones de consejero y de los 9 suplentes. Llama la atención al despacho, pero el despacho no puede entrar a considerar circunstancias que son del libre albedrío de la Asamblea General de Copropietarios. Y es eso lo que hoy respeta este despacho, la voluntad de la mayoría de los copropietarios, haciéndole el reparo que aquí se les hace. Pero si se decidió por un cuantón superior al 75%, que como aquí se establece, si bien es cierto se hacen reparos, no han sido objeto de demostración procesal, es por lo que este despacho considera que no se reúne el sustento fáctico para poder establecer que la Asamblea del 22 de abril del 2017 no se ajusta a la reglamentación, teniendo en cuenta y respetando la prelación de la voluntad de quienes como copropietarios ejercen su derecho de reunirse, de deliberar y de decidir lo que consideren mejor sea para su copropiedad, pues los intereses en ella son de cada uno de los asociados y en ellos tanto la Constitución y la ley los respeta en tanto en cuanto se sometan a la reglamentación tanto privada como de orden público, como es la ley 657 del 2001. En mérito de lo expuesto, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la ciudad de Neiva, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, decide: primero, declarar prueba la exceptiva denominada falta de legitimación en la causa por activa respecto del demandante Jorge Barrios Gutiérrez y cumplimiento de los procedimientos legales y del reglamento interno del conjunto San Juan Plaza en el desarrollo de la Asamblea Extraordinaria del 22 de abril del 2017. Segundo, consecuencialmente negar las súplicas de la demanda. Tercero, condenar en costas a la parte actora y en favor de la parte demandada al haber prosperado la exceptiva de mérito por esta propuesta. Tásense por secretaría, incluyendo como agencias en derecho a favor de la demandada el equivalente a 2 salarios mínimos mensuales vigentes. Cuarto, condenar en costas a la parte actora Jorge Barrios Gutiérrez por la prosperidad de la excepción de falta de legitimación en su contra y en favor de la demandada al haber prosperado la exceptiva de mérito por esta propuesta. Tásense por Secretaría de las Costas, incluyendo como agencias en derecho a favor de la demandada el equivalente a 1 salario mínimo mensual vigente. Quinto, agotado el trámite de las presentes diligencias, archívese el expediente previo a la desanotación de los libros radicadores y del software de gestión siglo XXI. La presente decisión queda notificada en este momento. En estrados. Sin comentarios.
Sin recurso, señor juez. El despacho da por terminada esta audiencia y hará parte de la misma el acta de comparecencia. Se les agradece mucho, muy amable y disculpas. Siendo las 10:40 de la mañana. Gracias, señor.